Buenas tardes, Dios les bendiga. Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. En esta tarde quiero compartir con ustedes una breve reflexión con el propósito de lograr el cumplimiento para cerrar el curso. Ha sido una valiosa experiencia, una extraordinaria experiencia de aprendizaje. Hay mucha riqueza en el tema de los materiales, en la manera en cómo se llevó adelante el curso, el intercambio, los aprendizajes de aportes de cada uno. Doy gracias al Señor por esta gran posibilidad en la que he logrado aprender con ustedes, de ustedes, y de alguna manera pues quisiera hacer una síntesis de este proceso, es decir, compartiendo con ustedes una breve reflexión vinculada a los procesos de vacíos existenciales y cómo también en el texto bíblico, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tenemos la posibilidad de encontrar elementos que nos ayudan a salir adelante con relación a estos problemas de vacíos existenciales. Son dos textos que quiero compartir con ustedes, pero obviamente quisiera un poco hacer una breve conceptualización desde cómo yo entonces ahora aprendí el significado de vacío existencial. De hecho, todas las personas en diferentes maneras y momentos de la vida llegamos a experimentar paradigmáticamente vacíos existenciales. Y la forma o la manera en cómo el vacío existencial nos lo explicó o aprendí en esta jornada de aprendizaje, ¿verdad? De acuerdo a los materiales que tenemos del señor Víctor Frank. Yo aprendí dos maneras que me gustan y que creo que no son tan complicados. Para comenzar, me gusta el enfoque de Víctor Frank con relación al tema del vacío existencial. Tiene que ver con todo el ser. Es decir, implica el cuerpo, el alma y el espíritu. Aunque él usa unos términos obviamente diferentes, pero es lo mismo que plantea 1 Tesalonicenses 5:23. Es interesante que el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha hallado irreprensible hasta la venida del Señor. Y el inicio de ese texto de 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, ¿verdad? Y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo. Si nosotros no podemos experimentar paz sin la presencia de Dios en nuestra vida. Y obviamente los vacíos existenciales implican en cierta medida carencia de paz. Y por eso el aporte de Víctor Frank es tan fundamental. Pero me gusta esta parte que él menciona con relación a dos cosas. Él dice que las personas con vacíos existenciales podemos observarlas en dos maneras, ¿no? Una de ellas, un grupo de personas, o una manera en cómo él caracterizó a lo largo de su experiencia a personas con vacíos existenciales, son personas que entran en una profunda búsqueda, o en una búsqueda profunda del sentido del ser, del sentido del existir. Por supuesto, porque el vacío existencial te lleva a un no ser, ¿verdad? Prácticamente a un no existir. La persona de pronto siente que no existe, aunque está ahí. Entonces Víctor Frank dice que tenemos este grupo de personas que experimentan la búsqueda de la existencia, y eso es fundamental en nuestro proceso. Por otro lado, él plantea otras personas que viven el vacío existencial. Él usa otras palabras, pero yo quisiera utilizar el término de la huida. Huir. Son personas que huyen. Y huyen porque quieren negar. A diferencia de las personas que se embullen en una profunda búsqueda de sentido de la existencia, que son personas que reconocen el vacío que están viviendo, o los vacíos que están viviendo,
Entonces, es interesante que las personas que huyen más bien quieren negar el vacío de su existencia. Y en esa huida es interesante que en virtud de buscar vida encuentran muerte. Y encuentran muerte porque precisamente la huida que ellos, o el escape que ellos buscan, muchas veces lo hacen con el alcohol, otras veces con la droga, y en ese sentido se convierte en una no vida, la vida de ellos en la búsqueda de la vida. Es interesante, es decir, niegan su existencia, pero además de eso, en la forma negativa en que ellos quieren encontrar su existir, entonces les lleva o aligera, ¿verdad?, su proceso de muerte. Entonces, en ese sentido es importante este planteamiento que nos hace Víctor Frank con relación al tema de los vacíos existenciales, o cómo yo entonces ahora conceptualizo esta parte, o sea, tomando en cuenta tanto el texto bíblico, que lo que nos plantea 1 Tesalonicenses 5:23, pero también lo que nos plantea entonces el señor Víctor Frank con relación a esta manera, ¿no?, de enfrentar el vacío existencial en una búsqueda profunda, o enfrentar, o la otra cosa sería huir, ¿verdad?, de lo vacío y negar el vacío existencial. Y entonces esto se convierte en dos maneras sumamente terribles. Las personas que se encuentran en un estado de opresión, por ejemplo, o sometimiento, pensemos en lo estructural, ¿no? Pensemos en lo estructural. Pueden llegar a vivir de forma trágica también. Y paradigmáticamente en negación. Por ejemplo, el pueblo de Israel, según leemos en el libro de Jeremías, se encontraba en un terrible cautiverio, en una situación sumamente complicada. Pero Yahvé, el Señor, que le ama y quien es misericordioso, ha enviado mensajes de vida con un mensajero especial, en este caso Jeremías. Ante la pérdida del sentido de la vida misma que ellos tienen, ante ese vacío existencial, porque ellos sienten que Dios los ha abandonado. Realmente ellos son los que se han alejado de Dios, pero ellos en alguna manera sienten que Dios les ha abandonado. Y entonces en ese sentido es importante que nosotros observemos que Dios a través del profeta les está enviando constantemente mensajes diciéndoles: yo estoy aquí, estoy presente en su vida, solo tienen que acercarse, solo tienen que venir a mí. Y nosotros podemos ver en el texto de Jeremías 33:3 una expresión hermosa, muy conocida en nuestras iglesias hoy día, y que se utiliza mucho. Y dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas inimaginables para tu vida. Pero tenemos que clamar a Él. Ahora, clamar a Él implica entrar en ese propósito de Él. Y al entrar en el propósito de Él, entramos en el propósito de la vida. Y entonces la vida nuestra cobra sentido, la vida nuestra cobra propósito. Pero tendríamos que entrar en el propósito de Él. Por eso Él dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. Porque las personas con vacíos existenciales, y por experiencia digo esto, hay momentos en los cuales uno dice: ya no quiero vivir, ya no quiero existir, con todas las cosas terribles que uno experimenta, con todo lo duro que es la vida, en la niñez o en el proceso de la adolescencia, en el desarrollo, en la manera en cómo vamos viviendo, con todos los cambios estructurales que existen alrededor nuestro, en nuestra familia, en la sociedad, los avances tecnológicos, etc. Entonces a uno lo embullen y lo meten en una situación bien complicada, que si uno, como dice el texto, si uno se separa del Señor, nada puede hacer. Entonces vemos que a través del texto de Jeremías 33:3 podemos encontrar una palabra de ánimo, una palabra de entusiasmo, una promesa del Señor. Me parece extraordinariamente maravilloso el hecho de que a través del profeta
Dios le esté prometiendo al pueblo que lo que tiene que hacer es clamar. Ahora, clamar no, sí, pues implica también gritar, pero también es gozarnos en la vida. Clamar también implica gozarnos en la vida, ¿verdad? El texto no es un texto cerrado a una sola conceptualización. Jeremías es un profeta que vive en su propia carne el drama de una fidelidad absoluta a Dios, porque eso es clamar a Dios, es vivir en absoluta fidelidad a Dios, vivir la experiencia, experimentar a Dios en la vida, y Jeremías había logrado eso. Y también el profeta Jeremías vive una necesaria solidaridad con el pueblo rebelde, un pueblo que se ha vuelto fugitivo, que ha huido, que niega su vacío existencial. Por eso les decía yo que son dos maneras importantes en las que el señor Víctor Frank nos induce, pero que también en el texto lo podemos encontrar. Un pueblo fugitivo, ¿verdad? Y el profeta tiene que anunciar la catástrofe a la que llevan todos estos pecados que el pueblo ha cometido. Jeremías sabe que el clamor a Dios en la búsqueda profunda le da sentido a la vida, le da propósito a la vida, y él sabe eso, y por eso es que él entusiasma y llama al pueblo y le dice: pueblo, venga acá, clamemos al Señor, Él nos va a responder. La fidelidad y continuo contacto con Dios, sellados por el sufrimiento, llevará a la conciencia del pueblo la necesidad de un nuevo tipo de relación con el Señor. Cuando tenemos o experimentamos vacíos existenciales, es importante que tengamos la posibilidad de reconocer que la presencia de Dios va a generar en nuestras vidas sentido, propósito, ¿verdad?, de vida. Se enraiza en nuestros corazones y en el corazón de todas las personas que nos rodean esta posibilidad de vida, y de alguna manera tenemos, de muchas maneras, tenemos la certeza, ¿verdad?, que en esa obediencia absoluta a Dios, que es lo que Dios pide. Dios pide obediencia, ¿verdad?, que deberá de manifestarse y juzgar según los propósitos que Él mismo ha establecido. Miren, uno en esto del vacío existencial también es interesante, que puede encontrar cómo manejar el asunto, cómo manejarlo desde la perspectiva de la persona que vive el vacío existencial, porque existen personas que están teniendo el ejemplo ahí mismo, pero sin embargo mantienen una actitud negativa, una actitud de muerte. Miren qué interesante, en los evangelios encontramos también uno de los ejemplos más hermosos justo en el momento de la crucifixión. Yo creo que sí tienen ese texto, ¿verdad? Es bien común, bien conocido también, ¿no? Dos actitudes ante la negación del vacío, ante la no vida, como un solo término, no vida. O el reconocimiento de Jesús como modelo para la vida, aún la no vida. En el primer caso, un caso positivo, una actitud positiva, ¿verdad? Si yo tengo vacío existencial, pero tengo una actitud positiva, uno que reconoce su realidad, o sea, que tengo la posibilidad de saber que estoy experimentando un proceso difícil, que estoy viviendo un vacío existencial, que estoy en una situación complicada, ¿verdad? De último minuto fue aceptado aquel hombre cuando le dijo a Jesús, reconoce Jesús y le dice: yo soy pecador y merezco estar aquí, pero vos, le dice a Jesús, no mereces estar allí. El reconocimiento de la actitud, ¿no?, y de la condición en la que uno está, y la condición del otro, porque eso es importante. El que vive un vacío existencial muchas veces no se percata de la condición del otro, pero el que vive el vacío existencial y lo reconoce sí se percata de la condición del otro y también de la condición propia, y eso le ayudó a este hombre que se encontraba en el mismo contexto de Jesús en la cruz, ¿eh? Estaban ambos crucificados y había un tercero, ¿verdad?, que es interesante que ese tercero, la actitud que toma es totalmente contraria a la del primero, porque le dice,
Lo que hizo más bien este hombre, que es el que vive un vacío existencial desde la huida, porque como no quiere buscar dentro de él, no quiere reconocer que hay un vacío dentro de él, entonces lo que hace es vilipendiar al otro, ofender al otro, buscar afuera lo que realmente no le va a ayudar, porque el vacío existencial es dentro de la persona. Y por eso es importante lo que nos dice entonces el Evangelio de Lucas en el capítulo 23 del 39 al 43, que es el ejemplo que les estoy narrando, ¿verdad? De estas dos personas, o estos dos personajes. Uno está a la derecha y el otro está a la izquierda, y Jesús está en el centro. Es interesante, ¿verdad? Es interesante que tenemos a 3 hombres crucificados. Uno de ellos le dice a Jesús: yo merezco estar aquí, pero este no. Incluso, miren qué interesante lo que hace este hombre que reconoce su vacío existencial. Le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y ya sabemos lo que Jesús le contestó. En cambio el otro no hace un reconocimiento de la situación de él, mucho menos reconoce a Jesús, sino más bien que le dice: bueno, y ahí, salvaste pues, bueno, de alguna manera, ¿no? Y ahí, entonces, a mí me surge una pregunta muy interesante. ¿Cómo es que en las mismas circunstancias, o en esas mismas circunstancias, un hombre se convierte y otro no? ¿Por qué es que dos que oyen el mismo sermón, uno permanece indiferente y el otro va y de alguna manera y toma la actitud correcta ante Jesús y de alguna forma le pide ayuda? Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Evangelio nosotros vemos que genera esa posibilidad para el vacío existencial. Es una palabra nueva que está para todas y todos. Lo importante es cómo yo reacciono ante eso. Si yo tengo un vacío existencial, ¿cómo reacciono ante él? O sea, yo reconozco realmente que hay vacío existencial en mi vida, que mi vida no tiene sentido, que no hay propósito para mi vida. Venga, en Jesús tenemos propósito, en Jesús tenemos sentido. La vida nuestra cobra sentido en la experiencia de Jesús. Vimos cómo le prometió Dios al pueblo que realmente, si clamaban, iban a tener respuesta. Y la respuesta vino, porque la respuesta es Jesús. Por eso, querido hermano, hermana, hoy te invito, independientemente de la circunstancia y la situación en que te encuentres, si usted necesita encontrar sentido a su vida, venga a Jesús, que en Él va a encontrar. La búsqueda de sentido ante el vacío de la no existencia o la huida, ¿verdad?, son las dos maneras. Si usted le busca sentido, venga a Jesús. Si usted quiere huir, usted tiene derecho a huir, pero le garantizo que en la huida, negando su vacío existencial, difícilmente va a poder encontrar sentido para su vida. Que Dios me le bendiga, querido hermano, hermana.